El siguiente reportaje revela una serie de negligencias donde la precariedad y desidia del sistema de salud y también del sistema judicial terminaron con un paciente en situación de discapacidad mental sin tratamiento y en la cárcel. En ese lugar, además, sufrió una agresión que lo mantuvo al borde de la muerte. El informe es de Daniela Pieratini y Rodrigo Yamaguchi. Una carpeta con una serie de antecedentes y negligencias de distintas instituciones del Estado. Un grave error con un hombre que padece una discapacidad mental, que ha sufrido diversas violaciones a sus derechos fundamentales. Centros hospitalarios colapsados, clínicas privadas que le han negado el acceso a la salud y un sistema judicial que lo dejó a su suerte en un módulo penitenciario por falta de camas psiquiátricas y que lo mantuvo al borde de la muerte tras sufrir una agresión sexual en la cárcel de Santiago I, donde nunca debió estar. Una vulneración tras vulneración y una revictimización, y está todo colapsado. Horrible, o sea, una injusticia. Él jamás tendría que haber estado ni siquiera un día como imputado y menos privado de su libertad. Ya se había decretado por parte del juez que debía estar en una internación provisoria a cargo de un establecimiento asistencial. Al estar en contacto con la población penal es que sufren agresión sexual. Una persona vulnerable que se mete a un módulo y le pasa esto es una negligencia del Estado. Pero en salud mental vemos que históricamente no hay camas de hospitalización. ¿Qué es lo que estamos esperando? Estamos esperando que este paciente, sin el amparo del Estado, finalmente se suicide y se otorgue su propia muerte. Eso es una violación de derechos fundamentales. Finalmente el abandono es aguantar como familia hasta que o muera por cualquier cosa, digamos, o que termine perdido en la calle o en el suicidio, se mate. Patricio es un diseñador gráfico de 47 años. A los 23 se le diagnosticó un trastorno de bipolaridad severo que hoy lo mantiene con un 87% de discapacidad mental. El 8 de septiembre sufrió una descompensación que derivó en una crisis psicótica y autoagresiones severas. Ante la ausencia de ambulancias psiquiátricas públicas y los altos costos del sistema privado, que ascienden a los 600.000 pesos aproximadamente, su madre decidió llamar a Carabineros. Súper complejo porque obligas a la familia a hacer una denuncia en contra de tu familiar para que Carabineros pueda proceder a hacer algo. El sistema estatal, el sistema de atención en salud no está preparado para ciertos casos. Y si tenemos un caso de una persona que necesita ser trasladada con atención de urgencia, se tiene que recurrir a Carabineros porque no existe un dispositivo de salud adecuado. Hay solamente una urgencia psiquiátrica en Chile. Tras esta denuncia por amenazas simples que interpuso su madre, Patricio es puesto a disposición de los tribunales donde se presentan sus antecedentes médicos. El juez ordena su internación en el Instituto Psiquiátrico Horvitz, pero la lista de espera era interminable y las camas colapsadas. El 11 de septiembre es ingresado como un delincuente más a la cárcel de Santiago. Lo más grave es que una persona con antecedentes psiquiátricos, justamente por un delito de amenaza simple, que bajo ninguna circunstancia merita una prisión preventiva, o haya cumplido una medida de seguridad como la internación provisoria en la cárcel. Dado todo el contexto, eso es insólito. Por ley, los pacientes psiquiátricos, cuando tienen un grado de discapacidad profundo, no son imputables penalmente. Lo lógico hubiera sido que no lo hubiera mandado a un módulo primero, y si hubiera necesitado medidas de seguridad, esas medidas de seguridad no se dan en la cárcel para este tipo de personas. Precisamente fue ahí donde su seguridad se vio completamente vulnerada. A 3 días de haber ingresado al recinto penitenciario, sufrió un abuso sexual grave, debiendo ser trasladado de urgencia al Hospital San José. O sea, Patricio podría haber muerto por infección o por las propias heridas que tenía y la familia no se entera absolutamente de nada, sabiendo que es un paciente psiquiátrico. A una negligencia que es estatal. Todas las instituciones del Estado no han funcionado. El juez cometió a lo mejor un error inicialmente, pero en Gendarmería tampoco se tomó los resguardos que correspondía. Los hospitales supuestamente especializados tampoco se nos dio la respuesta que ni siquiera que esperábamos, que necesitábamos. Una agresión que lo mantuvo al borde de la muerte por la infección de sus lesiones. Todas las personas que entran a los recintos de detención, incluso a los recintos psiquiátricos, están bajo custodia del Estado y el Estado es garante de su salud, garante de su seguridad. Por tanto, lo que tiene que hacer el Estado no es simplemente dejarlo a su suerte, sino que tiene que establecer medidas de cuidado incluso dentro de los recintos.
Claramente es el Estado el que no hizo frente a esta situación y el que debiese generar las condiciones para que no existan este tipo de vulneraciones como vimos. La jueza Karen Atala ya envió un oficio al sistema judicial, Gendarmería y el Instituto Médico Legal solicitando que se aclare la seguidilla de vulneraciones sufridas por este hombre. Finalmente, tras 35 días en prisión preventiva, Patricio fue sobreseído. Sale en libertad el 18 de octubre, presentando evidentes síntomas de un shock séptico por la infección de sus lesiones, que fue constatada por el CESFAM de la Florida. Insólitamente, denuncian, ningún centro de salud público estaba preparado para atenderlo. Cualquier hospital psiquiátrico que nosotros llegáramos y dijéramos tiene estas heridas, nos decían que no podían atenderlo porque eran hospitales netamente que se regían, digamos, en el lado mental y no físico. Y en los hospitales normales nos decían que ellos no atendían a pacientes psiquiátricos. Horas cruciales sin ser atendido en un recorrido por 5 centros asistenciales públicos. Finalmente lo ingresan por ley de urgencia a una clínica privada donde la respuesta no fue mejor. O sea, yo no lo voy a atender, y fueron literales en decirnos a nosotros, no lo vamos a atender, no le vamos a hacer curaciones hasta que no haya un familiar aquí presente. Queda tirado, es literalmente tirado en un box, o sea, sin ni siquiera suero, nada. Aún así, el trato digno, es indigno en este país de los pacientes psiquiátricos. Incluso creo que ha llegado a niveles tan profundos que ni siquiera la plata pueda como repararlo. En Chile el presupuesto en salud mental es apenas un 2% del total de salud. Organizaciones internacionales y técnicas a las que el país suscribe sus tratados plantean que debiese ser al menos de un 6%. El Estado hasta el debe ya fue sancionado por un primer informe con multas económicas y reparar aquellas situaciones que no se ajustan al derecho internacional de los derechos humanos. Hay 600 camas pendientes de adultos y como 200 más de niños que no existen, y que hay una brecha de años y años. No da abasto el sistema para hospitalizar a las personas que actualmente se requiere hospitalizar hace años. Hoy Patricio está siendo tratado en el Hospital de la Florida, pero una vez dado de alta deberá esperar nuevamente por una cama psiquiátrica que no se sabe cuándo llegará. En el sistema privado, solo un día, en el mejor de los casos, las sumas ascienden a los 250.000 pesos. El Estado no vela por eso. No hay una subsecretaría, por ejemplo, de salud mental. Como no es tema y como se niega la existencia del tema, tampoco se implementan en los hospitales equipos para eso, ni en las clínicas privadas. En reiteradas ocasiones consultamos al Ministerio de Salud, pero no quisieron referirse al tema. Tampoco el Servicio de Salud, de quien dependen los hospitales públicos. Consultamos también a la Clínica Bupa de la Florida, donde la familia denuncia hubo discriminación, pero tampoco quisieron responder nuestras preguntas. Es porque no tienen conciencia que los pacientes psiquiátricos siempre están en un constante riesgo vital. Y no solo ellos, sino terceros también. Y nadie se hace cargo, nadie. Aquí hay un atentado grave contra la dignidad y contra las personas. Aquí hay un problema de derechos humanos, sin duda. Ahora esta familia emprenderá un camino judicial para enfrentar a las instituciones del Estado que han sido negligentes con los derechos fundamentales de un paciente psiquiátrico, mientras también esperan los informes del sistema judicial que falló en la protección de este hombre.